Hola, y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Aguirre, la cólera de Dios, de 1972, y dirigida por el renombrado director Werner Herzog. La película narra la historia del soldado español Lope de Aguirre, quien conduce a un grupo de conquistadores por el río Amazonas en América del Sur en busca de la legendaria ciudad de oro, El Dorado. Utilizando un enfoque minimalista de la historia y el diálogo, la película crea una visión de locura, contrarrestada por la exuberante pero implacable jungla amazónica. Aunque vagamente basado en lo que se conoce de la figura histórica de Aguirre, interpretado por el controversial actor alemán Klaus Kinski, Herzog reconoció años después del estreno de la película que su historia es una obra de ficción. Aguirre fue la primera de 5 colaboraciones entre Herzog y Kinski, quienes tenían diferentes puntos de vista sobre cómo se debía interpretar el papel, y chocaron muy agresivamente durante el rodaje en varias ocasiones. Los ataques de ira de Kinski aterrorizaron tanto al equipo como a los lugareños que estaban ayudando en la producción. El rodaje se realizó completamente en el lugar y estuvo plagado de dificultades. Este tuvo lugar en la selva peruana, en el río Amazonas, durante un arduo periodo de 5 semanas, filmando en afluentes de la región Ucayali. Como film independiente, la película se hizo por $370,000 y un tercio del presupuesto pagó el salario de Kinski. El bajo presupuesto impidió el uso de especialistas o efectos especiales elaborados. El elenco y el equipo treparon montañas, cortaron enredaderas pesadas para abrir rutas a distintos lugares de la jungla y recorrieron traicioneros rápidos fluviales en balsas construidas por artesanos locales. Herzog robó la cámara utilizada para rodar la película de la Escuela de Cine de Múnich. Años después, Herzog recordó: "Era una cámara de 35 milímetros muy simple, una que usé en muchas otras películas, así que no la considero un robo. Para mí fue realmente una necesidad. Quería hacer películas y necesitaba una cámara. Tenía algún tipo de derecho natural a esta herramienta. Si necesita aire para respirar y está encerrado en una habitación, debe tomar un cincel y un martillo y derribar la pared. Es tu derecho absoluto". Aunque la película no le fue bien en la taquilla durante su estreno, Aguirre se abrió a una gran aclamación de la crítica y rápidamente desarrolló una gran cantidad de seguidores internacionales de culto. Se le dio un extenso estreno teatral de autor en los Estados Unidos en 1977 y sigue siendo una de las películas más conocidas del aclamado director. Varios críticos han declarado que la película es una obra maestra y ha aparecido en la lista de la revista Times de las 100 mejores películas de todos los tiempos. El estilo visual y los elementos narrativos de Aguirre tuvieron una fuerte influencia en la película de 1979 Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. La película comienza en 1560, tras la caída del Imperio de los Incas. Un grupo de conquistadores españoles, comandados por Gonzalo Pizarro y un centenar de esclavos indígenas, marchan desde los Andes hacia las selvas del este, en busca del legendario reino de El Dorado. El día de Nochevieja, la expedición agota sus recursos, lo que complica su aventura. Ante esta situación, Pizarro ordena a un grupo de 40 hombres reconocer el terreno y obtener recursos mediante la construcción de balsas. Si esta delegación no vuelve en el plazo de una semana, se los considerará perdidos. Pizarro elige para esta tarea a Pedro de Ursúa como comandante, a Lope de Aguirre como su segundo al mando, al representante de la familia real española Fernando de Guzmán y al hermano Gaspar de Carvajal para extender la palabra de Dios. También acompañan la expedición, en contra de la opinión de Pizarro, la prometida de Ursúa, Inés de Atienza, y la hija adolescente de Aguirre, Flores. Durante su viaje por el río, una de las balsas se ve atrapada en un remolino y el resto del grupo ve imposible rescatar a sus pasajeros. A la mañana siguiente, la embarcación aparece con su tripulación muerta y con 2 desaparecidos. Ursúa propone rescatar los cadáveres para un entierro apropiado. Sin embargo, a sabiendas de que esto ralentizaría la expedición, Aguirre sugiere a Perucho, uno de los hombres, que los cañones se estaban oxidando. Entonces, este dispara el cañón contra la balsa y los cuerpos se pierden en el agua. Por la noche, la crecida del río barre las balsas restantes. Una vez que el plazo establecido para la misión de exploración llega a su fin, Ursúa decide regresar al grupo de Pizarro. No obstante, Aguirre lidera un motín contra el comandante y les recuerda a sus hombres que Hernán Cortés conquistó un imperio en México gracias a haber desobedecido las órdenes. La sublevación tiene éxito y Aguirre coacciona a los soldados para que elijan a Guzmán como nuevo líder de la expedición y emperador del nuevo país.
Ursúa es condenado a muerte, pero ante la sorpresa de Aguirre, Guzmán le indulta. El grupo continúa su trayecto, esta vez en una embarcación de mayor tamaño recién construida. Una pareja indígena se acerca tranquilamente en canoa y es capturada por los exploradores. Cuando el hombre muestra su confusión ante un ejemplar de la Biblia, el hermano Carvajal ordena su muerte por blasfemia. Fernando de Guzmán, ya proclamado emperador del grupo, se alimenta de las pocas provisiones que les quedan, mientras los hombres mueren de hambre, y ordena expulsar de la barca al único caballo de la expedición, debido a que le molesta. Poco después, Guzmán es encontrado estrangulado cerca de la letrina. Tras la muerte de este, Aguirre se proclama líder y ordena desembarcar en tierra para ahorcar a Ursúa. Tras la muerte de su prometido, Inés camina hacia la selva hasta desaparecer. Por su parte, el grupo ataca a un pueblo indio, donde varios soldados mueren por las flechas y las lanzas de los nativos, que se defendían. De nuevo en la embarcación, los hombres, a causa del hambre, empiezan a delirar y algunos mueren. Tras una serie de ataques finales realizados por atacantes desconocidos, los supervivientes mueren víctimas de las flechas, entre ellos la adolescente Flores de Aguirre. Solo su padre se mantiene con vida, mientras la barcaza, infestada de monos, va a la deriva. La película finaliza con un enloquecido Lope de Aguirre solo sobre la balsa, donde les dice: «Yo, la ira de Dios, me casaré con mi propia hija, y con ella fundaré la dinastía más pura que el mundo haya visto. Juntos dominaremos todo este continente, aguantaremos. Yo soy la ira de Dios. ¿Quién más está conmigo?». Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la trama de la película, a pesar de ser en parte ficción, está basada en hechos históricos, ya que combina elementos de dos expediciones diferentes hacia El Dorado, que tuvieron lugar y cuyo desenlace es aún más sorprendente de lo visto en el film. Para empezar, tenemos al personaje de Gonzalo Pizarro, quien en la película ordena la expedición al Dorado en 1560. En realidad, Gonzalo Pizarro, conquistador español, era hermano paterno menor de Francisco Pizarro y uno de los principales actores de la conquista del Perú y de las guerras civiles entre los conquistadores. En 1539, su hermano lo nombró gobernador de Quito, actual Ecuador, y lo encomendó a buscar el país de la canela y el dorado. Pasó entonces al Cusco y reunió 170 soldados, 3.000 indios y muchos camélidos de carga, desde donde partió a la selva junto al clérigo Gaspar de Carvajal. La expedición resultó un fracaso, con sus hombres sufriendo 1.000 penalidades por el hambre y el clima, diezmando sus filas, aunque su lugarteniente, Francisco de Orellana, descubrió el río Marañón y el famoso Río Grande, que después llamaría Río de las Amazonas. Tras volver a Quito, se enteró del asesinato de Francisco Pizarro y posteriormente encabezó la Gran Rebelión de Encomenderos de 1544 contra la corona española, en protesta por el establecimiento de las leyes nuevas. Así, fue nombrado gobernador del Perú en 1544, pero luego fue derrotado por Pedro de la Gasca en la batalla de Jaquijahuana en 1548. Fue apresado, enjuiciado, condenado a muerte y decapitado, de tal modo que Gonzalo Pizarro no fue quien ordenó la expedición a El Dorado en 1560, sino que comandó la anterior. Así tenemos a Gaspar de Carvajal, clérigo y misionero dominico español que marchó al Perú en 1533, dedicándose a la conversión de los indígenas en 1540. Carvajal se une como capellán a la expedición de Gonzalo Pizarro en busca del país de la canela. La expedición, en condiciones muy difíciles, pasó los Andes y se internó en la inhóspita selva amazónica. Gonzalo Pizarro ordenó a su segundo al mando, Francisco de Orellana, que con 50 hombres, entre los que se encontraba Gaspar de Carvajal, y el único barco de la expedición, descendiera el río, para buscar la desembocadura en un río mayor y volver con provisiones. Orellana alcanzó la confluencia del Napo y el Trinidad, pero no encontró provisiones. Sin poder volver atrás por la fuerza de la corriente, siguió río abajo, hasta llegar a la desembocadura del Amazonas. Carvajal, que fue uno de los supervivientes de esta expedición, narró los acontecimientos en su obra Relación del nuevo descubrimiento del famoso Río Grande que descubrió por muy gran ventura el capitán Francisco de Orellana. Partes de la relación de Carvajal aparecieron en la Historia General y Natural de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo, escrita en 1542, pero no fue publicada hasta 1855. Los datos de la expedición de Orellana registrados por Fray Gaspar de Carvajal proporcionaron
información de gran interés etnológico sobre los poblados aborígenes, su ocupación a lo largo del río, tácticas de guerra, rituales y costumbres. A su regreso al Perú, Carvajal regresó a sus actividades misioneras y posteriormente fue enviado a Tucumán, en Argentina, siendo nombrado protector de los indios en ese país. Luego, tenemos a Pedro de Ursúa, conquistador español que lideró la expedición al Dorado de 1560. Previamente, había fundado el municipio colombiano de Pamplona en el norte de Santander y en Panamá. Ursúa sometió una revuelta de cimarrones, esclavos fugitivos, engañando a su líder, Bayano, para que asistiera a negociar una tregua, pero luego lo capturó y lo envió de regreso al rey Felipe II de España. Tras el éxito de esta acción, Ursúa fue a Lima, donde organiza una nueva expedición para encontrar el Dorado, por el Marañón, descubierto años antes por Francisco de Orellana. Partió acompañado por su amante mestiza, Inés de Atienza, pero no permitió que su lugarteniente, Lope de Aguirre, fuese acompañado por la suya, por lo que fue asesinado junto con su amante por varios de sus propios expedicionarios, dirigidos por Lope de Aguirre, el 1 de enero de 1561. Finalmente tenemos a Lope de Aguirre, apodado el Loco, el Tirano o el Peregrino, quien fue un explorador español y conquistador que arribó al Perú en 1536. Animado por las noticias de abundante oro en la región, pronto fue conocido por su violencia, crueldad y tendencias sediciosas. Aunque durante la rebelión de Gonzalo Pizarro tomó bando por el virrey y cuando ésta terminó fue ascendido a sargento. Así, en 1560, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza organizó una expedición para la conquista del mítico Dorado. Pensaba que era la mejor forma de alejar del Perú a los numerosos soldados y mercenarios que tras las recién acabadas guerras civiles pudieran causar nuevamente problemas o alterar el orden. Al mando de Pedro de Ursúa, el 26 de septiembre de 1560 partieron los expedicionarios navegando por el río Marañón, por lo que adoptaron el sobrenombre de los Marañones. Eran algo más de 300 españoles, algunas decenas de esclavos negros y unos 500 sirvientes indios, embarcados en 2 bergantines, 2 barcazas y unas cuantas balsas y canoas. Entre ellos figuraban Lope de Aguirre y su joven hija mestiza llamada Elvira. Ursúa se ganó la desconfianza de sus hombres porque solo pensaba en su amante mestiza, Inés de Atienza. Un año más tarde, Aguirre participó en el derrocamiento y asesinato de Ursúa y poco después de su sucesor, Fernando de Guzmán, al que posteriormente sucedería el mismo Aguirre. Él y sus hombres, a diferencia de lo que se ve en el film, sí alcanzaron el océano Atlántico, probablemente por el río Orinoco, causando estragos entre las poblaciones nativas a su paso. El 23 de marzo de 1561, Aguirre instó a 186 capitanes y soldados a firmar una declaración de guerra al Imperio Español que le proclamaba Príncipe del Perú, tierra firme y Chile. Le mandó una carta a Felipe II explicándole sus planes de libertad y autogobierno, firmada con el sobrenombre de El Traidor. Se deshizo de Inés, matándola, al haber disputas entre sus hombres por estar con ella. Luego, tomó la isla de Margarita, donde apresó al gobernador y a miembros del cabildo, y antes de abandonarla, mató a garrote al gobernador y a 50 vecinos. Escribió una nueva carta al rey español, insultándolo esta vez, y firmando como el Peregrino y el Príncipe de la Libertad. Partió rumbo a Borburata, que fue víctima también del saqueo de Aguirre y sus marañones. En su intento de tomar Panamá, ocupó Nueva Valencia del Rey, provocando la huida de los vecinos llenos de pánico a los montes. Posteriormente, Aguirre toma Barquisimeto, en la actual Venezuela, y es aquí donde su suerte cambia, pues un desertor de su expedición alertó a las tropas españolas bajo el mando del maestre de campo Diego García de Paredes, quien se dirigió a Barquisimeto para ajusticiarlo. Aguirre, ahora cercado, desesperadamente llegó a matar a puñaladas a su propia hija, Elvira, hecho que justificó diciendo: «porque alguien a quien quiero tanto no debería llegar a acostarse con personas ruines». También asesinó a varios de sus seguidores que intentaron capturarlo. Eventualmente, 2 de los marañones le apuntaron con sus arcabuces. Uno de ellos disparó, pero solo consiguió rozarlo, causando la burla de Aguirre. El otro marañón sí acertó, matándolo en el acto. Su cabeza sería decapitada y su cuerpo descuartizado, enviado a las ciudades cercanas como advertencia. Varios de sus marañones fueron llevados a juicio, declarados culpables de los crímenes cometidos y sentenciados a muerte por descuartizamiento. Hoy en día, la figura de Aguirre causa gran fascinación entre los historiadores, y con los años ha sido tratado por estos como un símbolo de crueldad y traición en la historia temprana de la América española colonial.
aunque otros han visto aspectos involuntarios pero trascendentales de su lucha contra la corona española. El mismo Simón Bolívar dejó escrito que la rebelión de Lope de Aguirre fue la primera declaración de independencia de una región de América. Así, Aguirre se ha convertido en un antihéroe en la literatura, el cine y otras artes. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algo sobre la película Aguirre, la cólera de Dios o la expedición hacia el Dorado, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.